Bien, voy a dar lectura al estudio 21 del libro Guía para la Escuela del Ministerio Teocrático. Este es el primer capítulo de los resumen de las cualidades de la oratoria. Estudio 21 que se titula Material informativo presentado con claridad. Los discursos que valen la pena comienzan con preparación diligente, y eso exige tiempo y esfuerzo. Pero, ¿qué galardonador es? Usted aumenta su fondo de conocimiento exacto y tiene algo verdaderamente provechoso para compartirlo con su auditorio. Más bien que hablar en generalidades, usted tiene detalles iluminadores que ofrecer y sabe que lo que dice es correcto. Esto edifica el aprecio del auditorio a la palabra de Dios y por lo tanto honra a Jehová. Nuestra consideración de material informativo particularmente envuelve lo que usted dice en su discurso. Considere brevemente los diversos aspectos del asunto. Es el primer punto en la hoja de consejo oratorio. Material específico. Un discurso que exprese solo generalidades carece de peso y autoridad. Es cosa vaga. Deja al auditorio en incertidumbre. Si se quiere que las ideas se recuerden, esta tiene que ser específica, exacta. Esto da evidencia de investigación y conocimiento del asunto. Esta cualidad se puede adquirir en la presentación por medio de preguntar por qué, cuándo, dónde y así por el estilo. Generalmente no basta con decir que algo pasó. Dé nombres de lugares, fechas y quizás razones. No basta con declarar ciertas verdades. Muestre por qué son ciertas. Muestre por qué es valioso conocerlas. Si está dando instrucción, explique cómo se ha de hacer algo, lo que determinará cuánta de esta elaboración es esencial es lo que ya sabe el auditorio sobre el asunto. O sea, lo que determina cuánta de esta elaboración es esencial es la que ya sabe el auditorio sobre el asunto. Por lo tanto, considere al auditorio para asegurarse de los detalles que se necesitan. Informativo a su auditorio. Lo que pudiera hacerle informativo a un auditorio quizá no añadiría nada al conocimiento de otro grupo o hasta pudiera dejarlo en total oscuridad. Es obvio entonces que el material debe ser apropiado para un auditorio particular. Por ejemplo, en un discurso acerca de cómo se efectúa nuestra obra, el material se trataría de manera muy diferente en una reunión de servicio que al hablar a una persona que está considerando dedicarse a Jehová o en un discurso a un grupo mundano. O sea, por ejemplo, en un discurso acerca de cómo se efectúa nuestra obra, el material se trataría de manera muy diferente en una reunión de servicio
que al hablar a una persona que está considerando dedicarse a Jehová o en un discurso a un grupo mundano. Estos factores también tienen que considerarse en las varias asignaciones que se dan en la escuela del ministerio teocrático. El material que se presenta en cualquier discurso asignado debe considerarse según lo que sea el auditorio, el marco de circunstancias y el propósito del discurso. Repito, estos factores también tienen que considerarse en las varias asignaciones que se dan en la escuela del ministerio teocrático. El material que se presenta en cualquier discurso asignado debe considerarse según lo que sea el auditorio, el marco de las circunstancias y el propósito del discurso. Estos factores serán determinados por la clase de discurso y el marco de circunstancias que haya arreglado el discursante. Por ejemplo, el discurso de instrucción será un discurso a la congregación. Otros discursos quizá varíen siendo identificado el auditorio y el propósito por el marco de circunstancias. En todos los casos, tanto el estudiante como el consejero puede preguntarse: ¿está el material adaptado al auditorio particular envuelto en la presentación? ¿Recibirá por él información e instrucción el auditorio? ¿Recibirá por él información e instrucción el auditorio? Bien, pues en preparación pregúntese: ¿qué quiero lograr con este discurso? ¿Cuánto de lo que quiero decir sabe ya esta persona o grupo? ¿Qué base o fundamento debo colocar antes de que estos puntos puedan hacerse claros? ¿Cómo lo diría de manera diferente a un grupo totalmente diferente? Las comparaciones muchas veces clarifican nuestro punto de vista. Trate de diferentes maneras de tratar los asuntos ante diferentes grupos en su preparación, aunque sea solo para darle cuenta de la diferencia al considerar el auditorio y hacer el material informativo al auditorio particular al que usted va a dirigir la palabra. O sea, trate diferentes maneras de tratar los asuntos ante diferentes grupos en su presentación, aunque sea solo para darse cuenta de la diferencia al considerar el auditorio y hacer el material informativo al auditorio particular al que usted va a dirigir la palabra. Material de valor práctico. Mucho se puede aprender, pero no todo ello es práctico. Para nosotros, el material informativo tiene que ver con las palabras que tenemos que saber para el vivir cristiano, para nuestro ministerio. Queremos saber cómo usar esta información que hemos adquirido. El estudiante, al prepararse, y el superintendente de la escuela, al aconsejar, pudiera considerar este punto preguntando: ¿qué principios guiadores debe hallarse en el discurso? ¿Pudiera usarse el material al tomar decisiones? ¿Puede adaptarse al ministerio del campo la información que se presenta? ¿Magnifica la palabra de Dios y señala a su propósito? Pocos discursos pueden contribuir toda esta información, pero para ser práctico, el material que se presenta debe ser utilizable de algún modo al auditorio. Exactitud en las declaraciones. Los testigos de Jehová son una organización donde rige la verdad. Debemos querer hablar la verdad y ser absolutamente exactos en todo detalle, en todo tiempo.
Esto debe ser así no solo en lo concerniente a la doctrina, sino también al citar en lo que decimos acerca de otros o como los representamos. También el asunto que envuelve datos científicos o noticias. Declaraciones equivocadas pronunciadas ante un auditorio quizás se repitan y el error se magnifique. La inexactitud que un auditorio reconoce hace surgir preguntas en cuanto a la auditoría del discursante en cuanto a otros puntos y quizás hasta hagan que se ponga en tela de juicio la verdad del mensaje mismo. Una persona recientemente interesada que escuchara esas declaraciones y que hubiera oído un punto de vista diferente expresado en otra ocasión, pudiera llegar a la conclusión de que hay desunión de pensamiento entre los testigos de Jehová y descontinuar su asociación sin siquiera revelar por qué razón. El consejero no debe destrozar cada declaración que hace el estudiante, especialmente si es nuevo en la verdad y por lo tanto no está plenamente establecido en las cosas más profundas de la palabra de Dios. Más bien, con prudencia ayudará a moldear el pensamiento del estudiante y a mostrarle cómo mejorar su exactitud por medio de prepararse cuidadosamente de antemano. Material esclarecedor adicional. Pensamientos presentados como resultado de la meditación o que se puedan obtener por investigación adicional sobre un asunto pueden contribuir mucho a un discurso y a veces pueden evitar una repetición no instructiva de información que el auditorio ya conoce. Añade frescura a la presentación, aviva el interés del auditorio y puede hacer verdaderamente deleitable un asunto con que se está muy familiarizado. Además, da confianza al discursante. Él se apresta a dar su discurso como un entusiasmo que nace de saber que tiene algo un poco diferente que presentar. O sea, él se apresta a dar su discurso con un entusiasmo que nace de saber que tiene algo un poco diferente que presentar. Un peligro que debe evitarse es la especulación privada. Se debe usar los índices de la sociedad y tenerse como apoyo. Investigue los índices de las publicaciones de la sociedad. Y las notas sobre los textos bíblicos. Asegúrese de lo que usted diga sea esclarecedor, no una falta de representación. O sea, asegúrese, vamos a ver, repito otra vez. Un peligro que se debe evitarse es la especulación privada. Se debe usar los índices de la sociedad y tenerse como apoyo. Investigue los índices de las publicaciones de la sociedad y las notas sobre los textos bíblicos. Asegúrese de que lo que usted diga sea esclarecedor y no una falsa representación. Al prepararse, también es importante dar atención cuidadosa a cómo va a decir lo que se propone decir. Es a esto lo que se refiere la hoja de consejo oratorio al hablar de claro, entendible. El no dar atención adecuada a esto puede impedir que usted se comunique debidamente con su auditorio, o puede estorbar el que ellos retengan lo que oyen. Este asunto tiene tres aspectos principales que debemos considerar.
Declarado sencillamente. Esto no significa que tiene que haberse pensado de antemano qué frase usar, pero la idea que se va a presentar debe ser analizada y ciertos factores definidos deben tomarse en consideración. Esto generalmente resultará en un discurso bien unido y en la expresión de pensamiento que es sencillo, puesto en lenguaje claro. Un asunto que es envuelto en la mente del orador será complicado en la presentación. Se debe evitar la preparación apresurada del último momento. Cada punto del discurso debe pensarse en su totalidad cabalmente hasta que le sea sencillo y claro al discursante. El repasar estos puntos de preparación para presentarlo los hará tan definitivamente perfilados en su mente que saldrán fácilmente cuando se les necesite y será Repito, se debe evitar la preparación apresurada del último momento. Cada punto del discurso debe pensarse en su totalidad cabalmente hasta que le sea sencillo y claro al discursante. El repasar estos puntos en preparación para presentarlo lo hará tan difícilmente perfilado en su mente que saldrán fácilmente cuando se les necesite y será diáfanamente claro tanto para el auditorio como para el discursante. Términos poco conocidos explicados. Nuestro estudio de las escrituras y de las publicaciones de la Sociedad Watteau nos ha dado un vocabulario de términos que son hasta buen grado extraños para los que no están familiarizados con nuestra obra. Si fuéramos a explicar las verdades de la Biblia a algunos auditorios usando términos de esta índole, o muchos de los que dijéramos se perderían o nuestro discurso sería completamente inteligible. Bien, pues considere a los que forman su auditorio. ¿Qué nivel de entendimiento tienen? ¿Cuánto saben de nuestra obra? ¿Cuántas de estas expresiones entenderán ellos tan fácilmente como las entiende el discursante? Términos como teocracia, restos, otras ovejas, hasta Armagedón y reino pueden comunicar un pensamiento diferente a la mente del oyente o ningún pensamiento. Aun términos como alma, infierno e inmortalidad tienen que ser explicados si el que escucha no está familiarizado con nuestra obra. Pero si el discurso se pronuncia a la congregación, no es necesario explicar términos como estos. Así que el marco de circunstancia debe tomarse en consideración. No demasiado material. Un discurso puede contener tanta información que la gran cantidad de material inunde al auditorio y el entendimiento sea opacado o hasta se pierda por completo. Para lograr el propósito de un discurso no se debe introducir más material que el que claramente se puede tratar en el tiempo disponible. No se debe expresar más de lo que razonablemente puede absorber el auditorio. Además, el material presentado a un extraño o a una persona recientemente interesada tendría que ser simplificado considerablemente en comparación con material sobre el mismo asunto cuando se presenta a la congregación. En esto también el consejero debe tomar en cuenta a qué tipo de auditorio habla el discursante. ¿Cómo sabrá el estudiante cuánto material pone en un discurso? La comparación será una ventaja al prepararse. Analice lo que usted tiene para presentar. ¿Cuántos de estos puntos sabrá ya el auditorio y por lo menos en parte, ¿no? ¿O cuántos serán completamente nuevos? Mientras más amplio el fundamento de conocimiento que ya se tenga, más podrá edificar sobre él en un periodo de tiempo dado. Pero si casi no se sabe nada del asunto que se considerará, entonces debe ejercerse gran cuidado en cuanto a cuánto se dirá
y cuánto tiempo tomará explicar estos puntos para que el auditorio los comprenda completamente.